Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero compartirte en Ezequiel capítulo 47 y quiero hablarte del río de Dios. Esta palabra se repite otras veces, otra visión en la Biblia, pero me encanta ver cómo Dios tiene un río en el cual nosotros nos podemos sumergir. Mira, la presencia de Dios está siempre, el río de Dios está siempre, depende de vos y de mí. Esta imagen que a ver si se ve bien, sí, esto que ves acá, me encantan las nacientes, las vertientes de los ríos. Este es el nacimiento del río Mina Clavero en Córdoba, tras la sierra. Si alguno fue o lo conoce, voy a poner de este lado mejor. Es hermoso, ¿no? Mirá de dónde sale, de en medio de la roca, empieza ese río que después recorre todo lo que es tras la sierra. Es hermoso ver cómo nace y es algo llamativo, las vertientes, los lugares donde nacen los ríos. Me acuerdo para la escuela secundaria teníamos que hacer la cuenca del río Matanza, estaba bastante buena en ese tiempo todavía y me gustó todo lo que es hídrico, me encantó entender eso. Pero vos decís, ¿cómo puede ser que del medio de una montaña árida, dura, de algo tan rígido, salga agua? ¿Y te acordás cuando lo que pasó en la peña de Oreb? Cuando Moisés tenía que hablarle, al final le pegó a la piedra y esa piedra brotó agua, similar a lo que ocurre ahí. El agua puede nacer por vertientes, aguas subterráneas siempre son ríos subterráneos, corrientes subterráneas, y luego comienza a formarse los ríos. Ahora, el río de Dios que nos menciona Ezequiel también tiene un origen. Dice Ezequiel capítulo 47, versículos 1 y 2. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Jerusalén es una de las pocas, si no es la única ciudad del mundo antiguo que no está basada o plantada en la ribera de un río. Cuando vos ves las grandes ciudades, todas están cerca de los ríos. Egipto está cerca del río Nilo, ni hablar de las ciudades que están en el antiguo río Tigris y Éufrates. Babilonia estaba sobre el Éufrates. Nosotros mismos tenemos la ciudad de Buenos Aires a orillas del río de la Plata. Las ciudades normalmente importantes se fundan en la orilla de los ríos. Cuando vas para la Mesopotamia, ¿no? Entre ríos, corrientes, ¿dónde están las ciudades? Están cerca del río Paraná o Uruguay. Porque el río se utiliza tanto como para la vida, para el agua, para regar, para plantar, pero también como transporte. Ahora, esta visión de Ezequiel era llamativa porque Jerusalén no tiene eso. El templo de Jerusalén está sobre un monte, pero no tiene ríos. Ahora, el río que Dios le estaba mostrando a Ezequiel era el río de su presencia. Y ese río de su presencia brotaba desde el templo. El río de la presencia de Dios brota del templo de Dios. Brota de la presencia de Dios. Hoy esto es un salón. El templo de Dios es la iglesia. Y donde está la iglesia reunida es donde brota la presencia de Dios, donde brota el agua. Donde empieza a brotar esa presencia de bendición, que es una fuente de bendición. Ahora, este río no proviene de un palacio, no proviene de un edificio de gobierno, no proviene de un mercado, no proviene de ningún lugar de negocios, no proviene de un estadio de deportes. Ese río viene de la casa de Dios. Y a veces, como seres humanos, intercambiamos y creemos que esa plenitud la vamos a encontrar en un lugar diferente a la casa de Dios. Hay gente que espera en los gobiernos. Todavía cada generación sigue esperanzada en el próximo gobierno. Pero la próxima vez vamos a votar mejor. ¿No? ¿Hace cuánto que lo escuchás? Ahora vienen las elecciones en unos meses. ¿Hace cuánto que estoy escuchando, pero el próximo voy a votar mejor?
y seguimos esperanzados en un próximo gobierno, el río no viene de ahí. Hay gente que le gusta y gasta su vida en espectáculos, en deportes, en lo que sea, pero termina sin saciarlo, porque el río tampoco viene de ahí. El río tampoco viene del trabajo, aunque nos gusta trabajar y vamos haciendo, pero no nos saciamos. En el único lugar donde vas a encontrar una vertiente de agua que te va a saciar es en la presencia de Dios. El origen de esa agua que vos y yo necesitamos es la presencia de Dios. Que cada día vos te puedas levantar, doblar tus rodillas y entrar a su presencia. La oración sin la presencia de Dios es aburrida. ¿A quién le gusta orar y no sentir nada? ¿A quién le gusta orar y listo, y se va como una oración repetitiva, como un loro, ¿no? A nadie. Por eso a veces te cuesta la vida de oración cuando esa vida de oración no va acompañada de ese río de Dios. Pero es ahí en tus rodillas donde vas a encontrar ese manantial del que brota esa agua. Ese arrodillado otra vez capaz que al lado de tu cama o en tu lugar de oración, donde vas a encontrar un río que va a brotar y va a llenar tu vida. La oración sin presencia de Dios es aburrida, es monótona. Pero cuando viene ese río de Dios, todo cambia. Por eso vos y yo tenemos que aprender a entrar a la presencia de Dios. A buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios se busca, se anhela, y uno se arrodilla queriendo estar con Dios, queriendo sentir a Dios, queriendo experimentar la presencia de Dios en su vida. Cada vez y hoy mismo, si esta noche te vas a arrodillar o mañana a la mañana, hacelo consciente de que vas a buscar ese río de Dios, esa presencia del Señor. Segundo, este río tiene una profundidad. Hay una profundidad en la presencia de Dios. Por eso vos decís, a veces vengo a un culto y siento algo tan lindo y a veces me voy y no siento nada. O siento poco, o siento mucho, porque tiene que ver con cuánto querés entrar. Versículos 3 al 5 dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. La profundidad de la presencia de Dios, lamentablemente, muchas veces la limitamos nosotros. Este ángel que iba acompañando a Ezequiel lo lleva 500 metros, medio kilómetro, y el agua le llegaba por los tobillos. Y a veces venís a la iglesia y sentís que te mojaste un poquito las patas, ¿no? Estás ahí, sentiste un poquito fresquito y te fuiste. Otros pueden ir un poquito más y dicen, bueno, por lo menos me metí hasta acá. Pero otros dicen, bueno, vamos hasta la cintura. Pero resulta que estas tres estancias son difíciles. Si alguna vez te metiste en un río, seguro que sí, acá somos más del campo. Si eras chico y te metías al Morales, se podía en ese tiempo, ahora no te metas porque te sale un ojo acá. Te vas a transformarte en mutante. Pero me acuerdo que me gustaba meterme, había una playita por allá atrás que ahora ya no hay más nada. No soy tan viejo igual, tengo 44. Pero me acuerdo que me metía, y qué difícil que es andar con el agua hasta la cintura. Te cuesta. Y cuando vos recién empezás en los caminos de Dios, es como que te cuesta un poquito. Cuando vas caminando, a mí me gusta caminar en la playa por la arena dura, mojada. Pero si vos te metés a los tobillos también es incómodo porque te salpicás, porque no encontrás comodidad, a la rodilla menos. Ahora, en las cosas de Dios también, puedes meterte hasta ahí,
pero no te vas a sentir muy cómodo. Porque Dios te demanda un compromiso aún mayor, un compromiso mucho más, hasta que empezás a meterte a la mayor profundidad. ¿Cuántos son nadadores acá? A ver, nadan. Uy, poquitos, bueno. No se ahoguen, hermano, porque nadan poco. Pensé que no vivimos en la costa. Pero cuando vos nadás, ya vas con otro alivio, ¿verdad? El que sabe flotar más, aunque sea como perrito ahí. Pero ya no te pesa tanto. Y también habla esto del compromiso que uno tiene con Dios. Hay gente que dice, hasta ahí nomás, Dios. No te quiero más en mi vida que hasta acá. Hasta ahí nomás, Señor, te entrego un poquito más, pero hasta la rodilla no te quiero dar más. Bueno, hasta la cintura, Señor, hasta ahí, pero no me quiero meter. Cuando te querés dar cuenta, terminás metido, ¿no? Por eso cuando entras en las cosas de Dios, es paulatino, pero vas a terminar rodeado. Yo cuando chico me decía, ¿cómo me doy cuenta que estoy nadando en las cosas de Dios? No me podía dar cuenta. Y hoy entiendo que es cuando ya estás ahí metido de cabeza. Cuando Dios es tu vida. Cuando un día como hoy, jueves, que está la iglesia llena. Cuando muchos no tienen culto entre semanas porque dicen que la gente no va. Cuando voy a decir, hoy jueves estoy ahí adorando a Dios, el miércoles ya estoy metido hasta acá. No me di cuenta y estoy rodeado de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios se transformaron en mi vida. Y uno empieza a nadar en las cosas del Señor y se transforma en algo lindo, en algo ya que nos gusta. Aunque nadar también cansa, ¿no? Pero es algo lindo. El pueblo de Dios necesita profundizar. Vos y yo tenemos un llamado a profundizar, a ir más profundo. Siempre en Dios va a haber lugares más profundos. Siempre en Dios vas a poder ir un poquito más profundo. No te detengas hasta que estés nadando en la corriente. De chico tuve muchas aventuras con mis tíos, con mis amigos, pero a mi tío una vez se le ocurrió, el hermano de mi mamá, irse al Salado. Y yo me quedaba a veces en el verano semanas, porque vivía en una casa quinta muy grande que cuidaban, pero venían sus vacaciones y mi tío agarró, mirá lo que hizo, ahora me doy cuenta que es una locura, ¿no? Pero alquiló un flete, le dijo, me llevas a tal lado, me dejas ahí. El flete se fue, quedamos ahí con lo que había llevado, una semana, a la semana siguiente volvió. Tipo, no sé, esa supervivencia al desnudo creo que es ahora, eso no se mira, hermano, pero más o menos así estábamos. Y me acuerdo que con mi primo cruzábamos, ¿viste? Y ya llegaba un momento que llegaba por acá un poquito más y no podías pelear con la corriente. Entonces arrancabas por acá y terminabas por allá. Y terminabas corriéndote allá. Y digo, qué difícil que es pelear contra una corriente, y hablamos de lo bueno acá. Cuando Dios te quiere llevar a la profundidad y vos no querés. Cuando Dios te quiere empapar de sus cosas y tal vez vos no querés. Pero si te estás metiendo en las cosas de Dios, va a llegar un momento donde Dios va a ser tu vida entera. Donde ya vas a estar empapado, con olor a pescado, metido y diciendo, Señor, ya está, mi vida te pertenece. No tengo otra cosa que hacer. Un comentarista llamado Meyer dice, necesitamos que las profundidades de los tobillos al caminar se cambien por las profundidades de las rodillas de la oración. Estos cambien a las profundidades de la cintura de la perfecta pureza y estos por la longitud, profundidad, anchura y altura del amor de Cristo. Cuando yo voy profundizando en las cosas de Dios, voy conociendo más al Señor. Hay un salmo que dice, Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, ahí estaría. Si me fuera a lo más bajo, ahí tu espíritu me encontraría. Si me fuera al este o al oeste, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Y llega un momento donde Dios te cerca, te rodea, y todo lo que quieras, aunque te quieras escapar, decir, Señor, me tenés rodeado. Te pertenezco. Y yo te quiero invitar a que te rindas a Dios. A que dejes de pelear, y si te estás mojando aunque sea las patas, hasta las rodillas, que decías, Señor, bueno, listo,
llévame un poco más. Haceme caminar medio kilómetro más para que la profundidad sea mayor. A veces es cuestión de tiempo. Llegaste a los caminos del Señor y con el tiempo te fuiste sumergiendo. Pero hasta donde vos quieras entrar, va a ser respetado tu decisión. Y si vos decís, Señor, bueno, yo me quiero zambullir, ahí voy. Pero si también decís, Señor, me quedo ahí hasta los tobillos, Dios lo va a respetar. Pero no es que Dios sea más o menos profundo, sus profundidades son insondables. El tema está en vos y en mí. ¿Hasta cuándo querés meterte? ¿Hasta dónde querés sumergirte en las cosas de Dios? ¿Hasta dónde le querés entregar tu vida y tu corazón? Que el Señor hoy te pueda hacer que te metas más y más y más en Él. Amén. Y tercero, la sanidad que estamos necesitando y que muchos de nosotros buscamos viene en la presencia de Dios. Versículos 6 al 12. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto y sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de la costa del Mar Muerto, desde Engadi hasta Eneglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. La geografía que nos describe es Medio Oriente hoy. Vos tenés arriba Jerusalén, más arriba tenés el mar de Galilea y el río Jordán que viene desde los montes de arriba. Atraviesa toda esa tierra y el río Jordán desemboca y es la única fuente que el Mar Muerto tiene. El Mar Muerto es la depresión más grande del mundo. Es un gran lago en realidad que está muy debajo del nivel del mar. Y el problema que tiene es que al estar tan profundo, no recibir aguas, ese río es muy salado. Hasta el punto que ese mar, solamente puede estar minutos ahí. No puedes estar como acá media hora, te hace mal. Y de tanta sal que tiene, flotás fácilmente. Ahora no hay vida en ese mar, por eso se le llama el Mar Muerto. No hay manera de que ese lago, ese mar tenga vida, porque su salinidad es demasiado alta. Ahora Dios nos hace ver esa geografía para hacernos ver un imposible. Cualquier cosa que vos tires hoy al Mar Muerto se va a morir. No va a tener vida. Y hay vidas, personas y aún partes en nosotros mismos que son ese Mar Muerto, que hoy no tienen vida, que hoy viniste a esta iglesia porque necesitas que Dios te vuelva a dar vida. Escucho mucho decir a la gente, lo que estoy viviendo no es vida. Otra frase que también escucho, estoy cansado de esta vida. Ahora, esa sanidad que necesita tu vida muerta, con poca vida, ahí agonizante, viene de la presencia de Dios. Cuando ese río empieza a fluir, todo lo que esa agua toca empieza a cobrar vida, a reverdecer. Empieza otra vez a brotar vida. Y dice la Biblia que el Mar Muerto recibía esa agua que salía del templo en la visión de Ezequiel, y ese mar súper salado y muerto empezó a sanarse. Y empezó a cobrar otra vez vida y empezaron a haber peces.
y empezaron a haber pescadores alrededor y todo empezó a fructificar. Cuando llegaste a Dios, cuando venís a Cristo, el agua que brota de su presencia empieza a dar vida a todas las áreas de tu vida. Y las cosas que estaban muertas, sin fruto, empiezan a fructificar otra vez. ¿Cuántos de acá han llegado enfermos o con un matrimonio roto o sin trabajo? ¿Cuántos han llegado en diferentes estados de muerte espiritual, donde no sentían a Dios, donde sentían que Dios ya se había alejado de su vida? Pero este río de Dios empieza a dar vida, empieza a florecer. Y ahora hay sanidad donde había enfermedad. Hay alegría donde había depresión. Ahora hay paz donde había caos, donde había pelea. Y Dios empieza a obrar, a obrar y a obrar. Pero el versículo 11 dice algo llamativo. Dice que los pantanos y las ciénagas no se iban a sanar. Y que esa agua salada, en versión Reina Valera, dice que se iba a usar para salinas. Y hay áreas de tu vida que Dios no va a terminar de sanar, que van a quedar como cicatriz. Hay cosas en tu vida que van a quedar ahí con la marquita. Pero el que se convierta en salina quiere decir que se le va a encontrar una utilidad a eso que lastimó, que dolió y que te queda de recuerdo de la vida muerta que llevabas. No te estoy hablando de ningún pecado que va a seguir en tu vida. Te estoy hablando de cuestiones que van a quedar ahí como cicatriz. Y vas a decir, yo tenía un matrimonio destruido, pero Dios lo sanó. Cree que Dios va a restaurar tu matrimonio como restauró el mío. Vas a poder decir, yo era un adicto a la droga o al vicio y Dios me rescató y me restauró. Venía en Cristo que te va a dar vida. Vas a poder decir, yo vengo de una depresión, de una tristeza, sé lo que es estar deprimido, no querer salir de la cama, no tener fuerzas para levantarse. Y Cristo me volvió a dar vida. Y hoy te puedo decir, vení que Cristo te va a dar vida otra vez. Yo salí de esto y eso va a quedar como cicatriz y vas a poder hablar y Dios te va a usar porque Dios usa tu testimonio. ¿Cuántos de acá tienen algo que contar? Que Dios hizo en nosotros. No dejes de contar, porque esa cicatriz trae vida a otros. Ese pantano que no querés contar porque te estabas embarrado hasta acá, que decís, Señor, no quiero recordar eso, hoy va a ser un recuerdo para que otros tengan vida. Hay cicatrices que quedarán en nuestra vida, pero Dios le va a dar productividad. Amén. Cuando vos estás al lado del río de Dios, buscás su presencia, vivís en su presencia, el Espíritu Santo empieza a orar en vos y empieza a ver fruto acá. Empieza a ver fruto. Cuando estás en el río de Dios hay provisión. Cuando estás en el río de Dios hay sanidad. Y esa es la invitación de esta prédica, a entrar en el río de Dios. Quiero hacer dos cosas como a modo de conclusión, pero primero te quiero mostrar, hay una canción que, a ver si me la puedo acordar, voy a cambiar de micrófono. Uy, me quedó enano esto. Soy de casi no canto. Me gustaba escribir canción, a veces suelo escribir alguna que otra cosa. Pero hace muchos años, la única canción de las cosas que compuse que me animé a mostrar y a cantarlas. Pero mientras yo preparaba esta prédica, me acordaba de esta canción y te la quiero cantar para que, vamos a decirle, Señor, quiero que sea ese río en mi vida. Primero esto, después quiero pasar a la conclusión. Espíritu de Dios, llena este lugar. Eres bienvenido. Llénanos de ti. Tenemos hambre de ti.
y sé de tu presencia. Y el coro dice así: ven como un río, llenando nuestro corazón, que arda tu fuego en nuestro ser, mucho más que ayer. Ven como un río, llenando nuestro corazón, que arda tu fuego en nuestro ser, mucho más que ayer. Ven como un río, llenando nuestro corazón, que arda tu fuego en nuestro ser, mucho más que ayer. Invita a cerrar tus ojos, a levantar tus manos, a decir: Señor, ven sobre mi vida como un río. Llena este corazón de tu presencia. Yo te necesito. Necesito que vuelva mi corazón a reverdecer, a ser lleno de ti. Tengo hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti y sed de tu presencia. Tenemos hambre de ti y sed de tu presencia. Y ven como un río, llenando nuestro corazón, que arda tu fuego en nuestro ser, mucho más que ayer. Ven como un río, llenando nuestro corazón, que arda tu fuego, mucho. Hacemos la última vez. Y ven como un río, llenando nuestro corazón, que arda tu fuego en nuestro ser, mucho más que ayer. Señor, que así sea nuestra vida, que ese río de tu presencia fluya en nosotros, que podamos, Señor, animarnos a meternos más y más en este río, que podamos animarnos, Señor, a no solamente quedarnos con los pies mojados, sino decir: Señor, ya está, me rindo, quiero entrar a tu presencia. Amén. Y para terminar te quiero leer Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Y dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado,
porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Lo lindo de este pasaje es que hoy el Espíritu sí fue dado. Que tal vez en este momento no lo entendían, no sabían de qué hablaba, pero el río de Dios quiere brotar de adentro tuyo. Y ya no sea que salga de un templo de 4 paredes, sino que vos puedas decir: Señor, gracias porque ahora ese río brota de mí. Y me puedo arrodillar en mi casa, en la calle, en el lugar donde esté. Y ese río que se leía en Ezequiel y que solamente estaba reservado para un lugar, ahora puede brotar de mí. Puedo ir caminando por la calle y eso va a brotar de mí. Puedo vivir en el peor de los problemas y dificultades, pero ese río va a seguir brotando de mí. Va a seguir brotando de mi corazón. Y yo quiero invitar a orar, pero quiero invitar a todos aquellos que quieren beber de este río y quieren que este río fluya de su corazón. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios corriendo en nuestro corazón. Si tu oración está siendo fría, si tu oración es incómoda, necesitas al Espíritu Santo. Si tu vida cristiana es una rutina sin sentido, necesitas al Espíritu Santo más que nunca. El origen es su presencia, es buscarlo, es anhelarlo, es vivir en su presencia, es poder profundizar y conocerlo más y tener experiencias con Dios aún mayores que las que tuviste. Aún lo más grande que sentiste de Dios es una cosita así al lado de todo lo que Él todavía tiene. Hay tanta profundidad en Dios. Hay tanta profundidad en el Señor. Mientras más profundo vayas, va a ser mejor. Anda más profundo en Él. Porque todo lo que toque esa agua va a ser vivificado. Y cuando vos tenés ese río corriendo de tu interior, tu vida empieza a reverdecer. Tu matrimonio es otro. Tus hijos empiezan a cobrar vida. Todo lo que tocas alrededor empieza a reverdecer. El Espíritu Santo quiere brotar, pero no de algo ficticio, de algo que vos lo tenés acá, de tu propio corazón.